Bueno, Gustavo, bienvenido al Observador. Vamos a charlar un poco sobre tu carrera porque se viene el festejo de tus 30 años de trayectoria, una trayectoria que arranca en teatro, después ya se va expandiendo y hoy abarca televisión, abarca libros, pasó por la radio también. Pasó radio. Cine, Sigue en el teatro. Sigue en el teatro, cine, televisión, un montón de cosas. Así que bueno, la idea es repasar esos grandes hitos de estos 30 años, seguirlos charlando contigo y los aprendizajes y legados que te fueron dejando cada uno de ellos. Pero antes de empezar con tu carrera, quiero empezar con una visita tuya al Teatro de Verano, antes incluso de que fueras actor. Sí. Que bueno, has publicado la foto hace algunos días, que estás vos en el escenario y le dijiste a un amigo, esto lo voy a llenar algún día, pero todavía no eras actor. ¿Por qué tenías la idea? Yo ni siquiera estudiaba teatro. Además es rarísimo eso. Año 93. Pues yo empiezo a estudiar teatro en el 94 y debuto a los meses que comienzo en Casa del Teatro y después gano el premio Mejor Actor. Por eso la fecha de los 30 años. Pero en el año 93 nosotros no teníamos plata en el Paso Molino, ni siquiera para tomar un ómnibus. Y lo que hacíamos, tanto de día o en la noche, era tomar agraciada rumbo a la Rambla y venir y volver caminando. Y me acuerdo que un día, así de sol, nos colamos en el Teatro de Verano, que había una especie de sereno, con unos perros. Y yo me atreví a entrar, porque los perros sacaron corriendo a mi amigo, que de las canteras andábamos con una máquina de fotos de esas que tenían rollos, se revelaban, que tenían 24 fotos y salían 18, ¿viste? Y no sé por qué se me da por subirme al escenario, y Claudio Hernández, mi amigo del Paso Molino, estaba allá arriba en la cantera, y le grité, sacame una foto con los brazos abiertos que yo le voy a llenar esto. Pero no tenía ni el atisbo de empezar a tomar clases de teatro. Y esa foto se extravió. Y siempre la nombraba en algún reportaje perdido, siempre la nombraba. Y curiosamente nunca la encontré. Y Claudio me mandaba 2 por 3 mensajes y me decía, vos estoy buscando la foto, porque era mi máquina, y nunca la había encontrado. Y yo tengo unas cajas donde con bastante desamor he ido tirando, literalmente, el material que va captando mi camino artístico. Con bastante desamor lo he hecho. Y ahora, en los últimos años, rescato, ¿verdad? Con una mirada más cálida a eso. No porque no quiera lo que hago, amo lo que hago, pero la repercusión nunca me interesó. Me interesa cumplir mi misión, siempre lo digo. Y aparece la foto en un libro perdido, que absolutamente nada que ver, y aparece la foto que marca, no sé, cómo es mi yo del pasado o el yo del futuro que visitó a ese joven de 17 años y le dijo al oído, se va a llenar esto, no sé, 4 veces. Como una premonición. Es una premonición, una intuición, algo cuántico, que a mí me sigue llamando mucho la atención. Porque ahí la actuación todavía no había aparecido, digamos. No, aparece en el año 94. Yo igual en el año 92 en el Liceo 6 Nocturno había actuado. Y Daniel Chestak, que es un gran actor de teatro, que era compañero mío, que hacía funciones de cine allá en el Liceo 6 Nocturno. Y me acuerdo que vi la película de la primera de Clint Eastwood, Bird, con Forest Whitaker, el jazz, La Estrada de Fellini, y me decía, vos tenés que ser actor. Y me dio 3 escuelas a elegir. Y yo lo dejé por esa. Me dice, vos tenés que ir a la escuela de Casa del Teatro, de Restucia y Cherminara. Y vos le comentabas a la gente, ir a esa escuela, y te decías, no vayas. No, que son los revolucionarios. No, es muy peligrosa esa escuela, es como subversiva, es un relajo vivo, ¿viste? Como hacían los veteranos. Agarré y fui a esa escuela. Pero en el año 94, ingreso en el 94, la foto es del 93, y en agosto ganó el premio Mejor Actor con ese debut en la Facultad de Arquitectura en el encuentro de Teatro Joven. ¿Cómo fue un poco esa primera etapa ahí en Casa del Teatro? Fermental, detectivesca, porque Restucci decía, el actor tiene que ser un detective. Entonces, al no haber internet, bichabas un libro, el autor, ¿qué autores citaba? El autor Bukowski, amaba a John Fante, que había un libro, Pregúntale el polvo, entonces ibas a buscar a John Fante, ibas con Raymond Carver, de qué hablamos cuando hablamos de amor, con el realismo sucio, Alfred Jarry, el libro El Teatro Sagrado, que contaba toda esa peripecia del estreno, el lío que se armó cuando dice la palabra mierda con R. Era detectivesco.
Y fui más culto gracias a esa escuela de teatro. Y fui más sensible, que es extraordinario. Esos maestros ya no están, yo digo que están cuando yo salgo al escenario y me empujan, pero tener a Luis Charminara, que siempre digo, conoció a Beckett, conoció a Ionesco, el maestro del teatro del absurdo, que Ionesco estaba en Europa y era alcohólico, estaba con la señora y le dice al bebé, si usted quiere estar 1 hora o 2 conmigo, tráigame una petaca y yo hablo con usted. Y bueno, fue un privilegio. A mí me marcó esa escuela porque tenía una ascendencia vital sobre la comedia, sobre el humor y el trabajo de ella. O sea que ese fue, digamos, como tu gran aprendizaje. Sí, si yo hubiese ido a otra escuela, no, creo que no hubiese pasado lo mismo que hasta el momento. Ellos trabajaban el humor y mis 2 grandes calles de humor la primera es el absurdo y la segunda es un repentismo urbano que también aplica al interior del Uruguay, que es la rapidez picaresca no explícita, ¿no? Que es un picaresco de una abuela, una tardecita que toma una copa de anís y dice un disparate sin decirlo, ¿no? Con el repentismo de lo urbano, ¿viste? De la esquina del barrio. ¿Te acordás de la primera subida a un escenario, como ese momento? Me acuerdo de la primera improvisación que me llamó la atención porque yo no tenía una cultura teatral y yo iba a la clase como vestido para ir al teatro, con mis mejores ropas, fui con una camisita y me acuerdo anotar la historia de los griegos y Charminara decía, vos y vos, al frente, comprador-vendedor, y cuando yo haga así, cambian los roles. Yo digo, esto yo no voy a poder. Y me dejaba siempre para el final. Y me acuerdo cuando pisé ahí, dije, esto es realmente lo que yo quiero hacer. Y después el debut en la Facultad de Arquitectura, una obra que escribí, dirigí, actué yo con mis compañeros de teatro, que era ¿Dónde hay un baño? Que en el centro había un inodoro y una comedia de enredos que la gente dice, ¿dónde hay un baño? Y bueno, pasaban situaciones. Y hay una frase que ahí vos me dirás si fue de Restuccia o Charminara, que te dijo, no te cagues. Y te quedó. Claro, esa es tremenda, que después me repitió mi padre cuando hice el Ante la Arena, cumpliendo 25 años de trayectoria, que después profesionalmente, ya cuando la gente pagaba una entrada para ver, que a mí siempre me preocupa mucho que la gente pague una entrada, la responsabilidad de alguien que hace un viaje y destina un dinero a pagar una entrada por un artista, a mí eso no sé, siempre pienso en eso. Entonces yo hacía monólogos en las clases y Restuccia me dice, el sábado debutás, vas a actuar adentro de un monólogo mío. Y Restuccia había hecho un teatro histórico que hizo la obra Sal si puedes en el 85, hablando del exterminio de los indígenas uruguayos, de los charrúas, hizo Asesinato de un presidente uruguayo, que narraba el magnicidio que hubo en Uruguay de Idiarte Borda, y se armaba un lío bárbaro, la gente se levantaba y se iba, un poco más que le tiraba cosas. Y en un momento él, para descansar, decía, con ustedes, y yo entraba y recitaba un poema. Y esperaba un sermón. En una trasnoche fueron 12 personas. Y esperaba un sermón que me dijera, bueno, cuando te toque la magia del teatro, pisar el escenario, la presencia, ser percibido, y me dijo eso, cuando te toque no te asustes, ¿eh? Pero para mí lleva intrínseco el atreverse, ¿no? Lo decía Burroughs, John Burroughs, salta y la red aparecerá. Es un salto al vacío, ¿no? Ir al escenario y plantarse es un salto, no se sabe lo que va a pasar. Es el más vivo que pueda haber. Y tenía razón. Esa primera etapa, digámosle, bueno, quizás más conocido es lo que hiciste con Teatro Trash y todas esas obras. Sí. Pero también hiciste teatro para niños. Sí, al unísono. Ahí va. ¿Cómo era eso de convivir El mejor entrenamiento. Me sirve ahora que yo hago, ahora que hago Kids. Si ustedes sábado y domingo, sin ver partidos de Fénix, 3 temporadas haciendo teatro para niños. Y de noche hacíamos boliches muy underground. Me acuerdo del espejismo a las 4 de la mañana, que había discoteca y a las 4 le cortaban la música a la gente y uno salía a actuar. Tuve el mejor entrenamiento porque nadie esperaba el teatro, porque ni siquiera el niño, por más que sabía que iba, y captar la atención
me dio un entrenamiento que es único. Eran dos escuelas extraordinarias. Actuar en un contexto inhóspito, en un boliche, tal vez en el medio del campo, con gente que te decía, no quiero teatro, quiero seguir bebiendo, quiero bailar, quiero agarrarme las piñas, no quiero ver teatro. Y después captar la atención del niño. Para mí fue fascinante. Aprendí mucho ahí. Y tuve no inconscientemente, conscientemente iba absorbiendo el cómo de eso. Cómo, ¿no? Atraer, cómo hipnotizar. Y después en 2001 te vas a España a estudiar con una beca. Sí, esa beca fascinante. Que por Uruguay la ganamos Álvaro Uchaín y yo. Pero ahí tuve como maestro a Sánchez Sinisterra, el autor de Ay Carmela. Era un tipo que venía con unos cuadernos, ¿viste? Venía con unos cuadernos y te enseñaba una cosa que te volvía loco. Todos los posibles diálogos del ser humano. A le habla a B, A interrumpe, por ejemplo. Entonces tenía todas las fórmulas de diálogos. Si vos conscientemente te pones a analizar eso, es una locura. Entonces el tipo lo aplicaba a la dramaturgia. Y yo tengo todos los cuadernos manuscritos de todas las fórmulas. B va a hablar con A, C interrumpe, B le dice todo así. Y era fascinante y no le erraban nada. Sergi Belbel, que fui maestro de él en Barcelona, que después charlamos mucho, que después terminamos haciendo La Sangre con Alvarito y un elenco estelar del teatro. No, eso me abrió la cabeza, ¿no? Tienes una historia también ahí del aeropuerto cuando te vas. Claro, porque era al mes del atentado a las Torres Gemelas. Y yo estaba todo rapado, con una barba, vestido de jean. Y imagínate que al mes del atentado a las Torres Gemelas había un nivel de seguridad tremendo y nunca accedí al avión a priori. Fui llevado por Interpol. Me vieron a una cuadra y me llevaron. Algo así. Pero atrás tuyo paré, uno por uno, dos por dos. Y un interrogatorio. 11 de octubre. Era 11 de octubre, llegábamos en feriado el 12 de octubre a Madrid y bueno, todo el interrogatorio y yo tenía toda la documentación que había ganado la beca y después pasé. Pero se ve que tenía una pinta de sospechoso que no podía más, pagaba 1.10 como sospechoso. Y a la vuelta, bueno, es como tu descubrimiento masivo con un personaje, ¿no? Sí. Atilio Capanga. Que ya había empezado, en realidad vuelvo y comienzo un proceso de casting que duró un año. Con casting en Argentina, actores argentinos, y según cuenta la agencia, más de 1.000 actores. Y era un proceso de casting de un año. Y yo le digo a Morandi, que me hice muy amigo, que era un gran publicista y un gran semiótico, filósofo, iba para charlar con él, para aprender, ¿no?, de esto de la comunicación. Y un día me enojé muy insolentemente, que yo no debía haber hecho eso. Lo llamé con una jactancia, tal vez digna de la juventud, pero muy insolentemente le digo, no busques más. Yo soy el único que puede hacer ese personaje. Digo, vos ya tenés el personaje. Y seguían buscando, y a mí me enojaba mucho. Y él me dijo, sí, tenés razón. Dice, vos sos Atilio Capanga. Y estando en Madrid, porque después de la beca volví a actuar al Festival de Madrid, que yo, la Ciclo Iberoamericano de las Artes, el avión no sale y se pospone 24 horas. Y curiosamente, mi madre llama donde yo estaba en Madrid y me dice, te llamaron de la agencia. Porque yo tenía una oferta de trabajo para trabajar en España, valga la redundancia. Y me miré al espejo y digo, tengo que volver. Y bueno, era para hacer a Atilio Capanga, que fue un personaje muy popular. Opa, multitud, ¿todo bien? Se sabe, me tenés acá, Atilio, el winner de los numerados. Te cuento una que te morís. La otra vez voy por la Rambla, ablandando el coche, acelero, miro por el espejo retrovisor la caminera. Baja gendarme con el bloque y la virome y me digo, está, mi primera multa, no zafo. Siento por el walkie-talkie que dice, afirmativo, Peralta, es Atilio, te cambio. ¡Qué multa, ni qué multa! Quería un autógrafo para él y otro para la novia. Y está, ¿qué va a hacer? Se lo firmé, no tengo paz, infernal. Compré los diarios, si no, sos boleta. No te quemé, bombero, ya te firmo a vos también. O sea que bueno, optaste de alguna forma también por hacer tu carrera en Uruguay, ¿no? Sí, porque hubo una repercusión popular que a veces todos los actores buscan toda una vida un personaje así. Que
yo siempre digo, los músicos, siempre cuento, cuando Palito Ortega se dio cuenta que era muy conocido, era porque fue a hacer los mandados y una señora pasó y pasó diciendo, la, 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 tarareando la felicidad. Nosotros lo que tenemos son frases, 3 empanadas, éramos tan pobres, fumá, Y cuando la gente repite el latiguillo de lo que uno dice es porque el actor llega a un lugar. Y eso es un camino mágico, divino que suceda, donde uno debe agradecer. Y con Atilio pasó que fue muy popular, tuvo una aceptación, que se cortó el bosque siempre a la misma altura. Y son milagros que suceden en la actuación, en la profesión. Y realmente me dio mucha popularidad. Mencionabas recién La Sangre, ¿no? Esa obra. ¿Qué recordás de ese? Era al mismo tiempo de Atilio. Entonces había gente que me miraba del afiche y pensaba que la obra era cómica. Y era una obra, obviamente, La Sangre, que era de un secuestrador que iba chantajeando y cortando en pedazos a las víctimas. Y yo era el secuestrador. Y eran las catacumbas del Mincho Bar, en una función reducida donde se iba cambiando de escena con César Troncoso, Jenny Galván, Roxana Blanco, Gabriel Ibarra y Adriana da Silva. Y la gente bajaba y ¡blum! Se cerraba la puerta y ya cuando cerraba la puerta 2 o 3 salían corriendo. Golpeaban por la claustrofobia y pedían para salir. Y lo que me acuerdo, ganamos el Florencio por el voto del público a mejor espectáculo, que terminó de hacer la función, que era, yo terminaba ensangrentado, una especie de asesino serial que salía a la platea, la gente gritando, al mismo tiempo que hacía Atilio. Y me acuerdo que una señora me esperó y me agarró de la solapa y me decía, no tenés derecho a hacerme reír en la televisión y hacer esto, que termino llorando. Y como que se me quejaba, pero para mí fue el mayor halago, que lograba convencerlo en las 2 puntas, ¿no? En la tragedia y en la comedia. Es lo que hace un actor, ¿no? Es lo que es un actor. Pero la mujer decía, ¿por qué hiciste esto? Señora, me felicito. Claro, porque había gente que se metía, ¿cómo no tenés derecho a hacer esto? Pero fue un ejercicio fascinante y el laboratorio de esa obra era tremendo. También en teatro, bueno, llegaste a trabajar con la Comedia Nacional, Las Mil y Una Noches. Como actor invitado. Ahí va. También una gran experiencia, porque cantaba, era de los cuentos de Las Mil y Una Noches, que dirigía en general Héctor Manuel Vidal, divino, y Alvarito era uno de los cuentos, ¿no? Entonces estaba Estela Medina, el Solís, ¿no? La dinámica que tiene la Comedia Nacional, que es un elenco histórico a nivel mundial, ¿no? Como la Comédie Française. Y hacía, cantaba un rap al final, era el verdugo. También algo muy cómico. Y nunca se me veía la cara, salvo los últimos segundos, que la gente descubría, igual se reían por lo corporal, que entraba con la guadaña, y al final cantaba en unos andamios un rap muy moderno, tipo rap, hip hop. Pero también fue una experiencia como actor invitado sublime, ¿no? Bueno, y llegó un momento que vos, como actor en solitario, llenaste efectivamente el Teatro de Verano, como te habías autoprometido. Sí. Bueno, ahí pasé por un proceso de investigación. Primero, no fue un capricho, ¿no? El público estaba, entonces, porque a uno se le puede ocurrir hacer eso y después poner la función y no va nadie. Y bueno, las entradas se agotaron, pero no había una cultura de hacer un monólogo de estadio. Entonces hice un proceso de investigación a ver si alguien había llenado algún estadio. Y llegué a conocer a Eduardo de Pauli, que en los años 30 llenó el Estadio Centenario, pero no en formato monólogo, sino que era un gran actor que hacía varios personajes en radio, en un mundo donde no había internet, no había televisión, y llenó el Estadio Centenario en los años 30 con una especie de mega espectáculo, con orquestas de la época, una orquesta de tango donde tocó Pichuco, y con los campeones del mundo, o sea, NASA, así, los campeones olímpicos que jugaron un partido. Era como un evento artístico, pero era un gran comediante, que es curioso que haya quedado totalmente olvidado, ¿no? Por la cultura oficial, intelectual, artística de este país. Y es alguien que murió joven, murió antes de los 30 años, y que solamente hizo carnaval en una revista llamada Palán Palán.
Están las fotos, el documento gráfico. El único antecedente que tenía. Ninguna escuela de teatro te enseña a actuar en un teatro de verano y tenía que diseñar la puesta en escena y, digamos, la estrategia escénica. En aquel entonces yo adelanté el escenario y el foso fue tapado por el escenario, o sea que la primera fila la tenía aquí, a medio metro, y se llenó. Y no había ni una sola pantalla, ni circuito cerrado. Yo me acuerdo que salía del escenario, que era tremendo, abarrotado de gente, y me acuerdo que les dije la frase, esto es entre ustedes y yo, a la griega. Acá no hay nada más, porque en la previa todo el mundo me decía, no se puede hacer, vas a estar con un ballet, hay una orquesta. ¿Qué más? Hay bailarines, sos vos solo. Le digo, sí, es un actor, es un monólogo, con su cuerpo, su histrión y su voz. Digo, ¿dónde se vio que no se puede? Y bueno, fue maravilloso y después empecé a hacer, hice el Defensor Sporting en el 2011, el Hipódromo, el Sodre, el Estadio Centenario, llenando la América, platea y tribuna, el Antel Arena 360 también con una disposición escénica que el sonido, no es fácil un sonido 360, lo traje de Argentina, me acuerdo, para 10.000 personas. Pero siempre hay no es un capricho, no es una improvisación. Trabajás todo un año para ese tipo de espectáculos. Por más que sea un actor solo, un monologuista en ese formato. Y hay mucha gente que trabaja. Desde el sonido, la iluminación, que he trabajado con Tenuta, con Diego Viera, que iluminó todo el estadio, hasta la tribuna olímpica. Es fascinante, ¿verdad? Pero uno está ahí solo como el boxeador. Hablando del estadio, bueno, te ha tocado en los últimos tiempos también ser el presentador de la selección uruguaya. A partir de eso, yo debuto en un clásico. Es algo insólito. ¿A qué actor cómico, no sé, de otro país le dicen, actúa antes de un River Boca? O sea, ¿por qué no va a actuar antes de un River Boca? Lo hice 2013, 2012, bueno, 60.000 personas, imagínate, ¿no? Tenía que actuar 25 minutos porque no había preliminar para preservar el campo de juego y tenía que evitar que cuando vienen los ómnibus con las delegaciones no vayan a las cabeceras, al último aro y se genere una efervescencia con las barras. O sea, eso tenía que hacer un actor. Mucha suerte. Claro. Vos sabés que la semana previa la gente se encontraba, yo me encontraba me tomaba un taxi y el tipo que manejaba dice, te deseo lo mejor. Era como que una especie de extrema opción. Bueno, te deseo lo mejor, la verdad que te queremos mucho, pero... Y me acuerdo que en las radios decían, no va a sobrevivir. El tema es que al final actué 1 hora, agradezco a las hinchadas de los cuadros grandes. Yo tengo una foto de las cabeceras, una foto mental, que yo creo que las cabeceras llenas con las banderas, como mirándome, como diciendo, está loco, no puede ser que uno... Y a raíz de eso empecé a actuar en una final de básquetbol también en el Palacio Peñarol, y actúo antes de los partidos de Uruguay como el anfitrión que recibe a las masas, y a mí que soy futbolero después subo a la cabina a dar la formación de Uruguay, que la voz del estadio cuando uno era chico de López Alegre está grabada en el inconsciente colectivo y a mí me conmueve mucho tomar el micrófono y decir la formación de la selección uruguaya. Entonces es un hecho teatralmente fascinante y conmovedor. Sí, un lugar donde uno por ahí no se esperaría encontrar a un actor, claro, pero siempre digo, no hay una escuela de teatro que te enseñe eso. La de Restuccio Chirminano decía, mire, va a actuar en un teatro de verano, va a actuar antes de un clásico. O en un mundial. O en un mundial. En el mundial estabas al lado de la niña de cal, llegabas horas antes, era multifacético en el sentido que era un circuito cerrado, un programa de televisión que se pasaba en las pantallas gigantes con un know-how británico y estaba el director de cámaras que era de Inglaterra, alguien del Líbano, un anfitrión general de Canadá y te daban unas directivas. Y era un microprograma, la duración era como de 4 horas y tenías que dar la formación de Uruguay desde el campo. Que yo tengo para escribir un libro aparte de eso. Bueno, has escrito libros. He escrito 2, La vida del actor y un álbum de figuritas, una experiencia rarísima que hice, que creo que realmente no fue entendida, que se llama Hoy te venimos a ver.
Ese vínculo con el fútbol de chico, ¿no? Me imagino siempre. De chico, porque bueno, Capurro, Fénix, la primera vez que vi el verde más fuerte fue el césped del Parque Capurro, las cenizas de mi padre están ahí, y es parte de mi formación conocer absolutamente todos los barrios por las canchas chicas y colarme en ellas, ¿no? Del oeste me he colado en todas las canchas, Bellavista, River, Liverpool, Wanderers. Y de hecho, me acuerdo cuando Carrasco jugó en la B con River en el 91, me colaba en el Saroldi y atrás hay una biblioteca maravillosa en Lucas Sobres, 19 de abril, que es la biblioteca Aurelia Viera. Y ahí leía a Gogol, un gran cómico ruso, Nicolás Gogol, que se arrepintió de hacer reír porque era muy religioso y pidió que se quemara la obra. Y siempre cuento que ahí leí un cuento que se llama La nariz, que es un tipo que se levanta y le afanaron la nariz. Y no tiene la nariz. Y sale a buscar la nariz. Y de repente ve un tipo que anda a caballo que tenía la nariz. Un cuento cómico, humor puro, fascinante. Pero bueno, eso es lo que me ha dado... soy producto de un barrio, un artista popular. El fútbol, bueno, también está presente en Uruguayos Campeones, uno de tus Divino. primeros trabajos en televisión. Fui el 9 de Rampla. Fuiste el 9 de Y Rampla. los goles que hacía era todo de verdad. Me levantaba en el centro y cabeceaba. ¿En serio? Y claro, yo jugué al fútbol en la inferior. ¿Primera toma o...? Primera toma, cuando en la final, el último capítulo, se ilumina el Parque Viera, que ahora está iluminado. Y Rampla llegaba a la final y me levantaban en el centro. Todos actores jugábamos. Alfonso Tort, que era una belleza, hace poco fuimos a comer con Tort, lo matábamos a patadas, porque nos daba bronca cómo jugaba, una belleza. El Rogelio, de 4, era un extraordinario. Divino, eran todos actores que jugaban al fútbol y el rodaje se hacía, las escenas no eran trucadas para nada. Una gran ficción esa. Te diría que de los mejores personajes, si no el mejor, que yo he hecho en ficción, de Uruguayos Campeones. Que no fue la única, hubo otras, bueno, Porque te quiero así, también trabajar para... También, después me llevó a Argentina, Florencia Peña, que ahí hicimos Señor y Señora Camas, que era un proyecto multiestelar, ¿no? Gente que yo veía en televisión, Mirta Busnelli, el Puma Goiti, El marido de mi amiga, ¿qué pasó? Nicolás Escarpino, que hace poco nos vimos, que vamos a ir a comer divino, qué sé yo. Bueno, empezá por el principio. Carola Reina, era todo como lo mejor de la ficción y ahí aprendí mucho, sobre todo el ritmo de rodaje, de la tira diaria. Tienen un entrenamiento que a mí a veces me molesta cuando el público dice, bueno, pero el actor uruguayo que viene al teatro es acartonado, pero ¿cuántas veces graba el actor uruguayo? Graba una película que lo llaman para un papel, después pasa 5 años, no tiene el entrenamiento. Tiene un gran talento el actor uruguayo, pero no tiene el entrenamiento que tiene el actor de una industria como la Argentina, por más que ahora no están haciendo tanta ficción. Para el actor uruguayo siempre está como el espejo de Argentina, ahí como esa cosa también del lugar tentador de alguna forma. Sí. ¿Nunca tuviste como esa cuestión? No, a mí, yo agradezco al público uruguayo. A mí, la gente que llena un estadio para verme, yo soy de acá. Trabajé en Argentina, actué, yo soy el único actor que actuó en la trastienda en Buenos Aires, hice ficción, me han tentado de algún programa así cómico, y sigo teniendo vínculo, pero no me gusta la dinámica perversa de tener que refrendar la aceptación popular que tengo acá en el famoso triunfar en Argentina. O sea, sí, es bueno porque, no sé, el público acá, tengo un vínculo maravilloso que yo agradezco. También has hecho cine acá, has hecho cine afuera, hiciste una película incluso en Italia. Sí, se rodó acá con un artista fascinante llamado Rocco Papaleo, un capo cómico italiano que escribe, dirige y actúa. Ahí actué con Silvia Pérez, la de No Toca Botón, y conocí a que es, hasta el momento, en su momento, era el mejor actor europeo, que era el hijo de Vittorio Gassman, Alessandro Gassman, una película italiana. Maravillosa, bueno, película argentina con Juan Leirado. Yo hago el casting y me presento. Todas producciones internacionales. Me gustaría hacer producciones nacionales, ¿no? Tal vez hay como esa, no digo prejuicio, pero bueno, viene Gustav y hay un preconcepto, porque ya lo conocen. Yo acá voy
La de Cris Morena, Margarita, fui al casting. Hiciste de villano, que por ahí como también un personaje. Algo diferente, no saben quién soy, propongo, estudio el libreto, me acuerdo que en el casting fui con... me parecía que el personaje tenía que usar el chupa chupa, que finalmente no lo utilizó, pero con las herramientas actorales. El Presidente 2, que actué con el actor Andrés Parra, que era el de Patrón del Mal, que hizo de Escobar, actué con él, y ahí hacía el presidente de la Federación de Calcio italiano, también meses rodando. Voy y me presento al casting. Y no son personajes cómicos, voy como actor. Pero son siempre internacionales, ¿no? De afuera. Bien, bueno, y también radio, televisión, has pasado a los medios. Esa experiencia ahora, ¿cómo la vas llevando? La televisión es popular, llegás a todos lados. Fíjate que yo voy a hacer un teatro de verano, que según la venta de entradas se va a agotar. Que a reventar, si el aforo es 5.000, será 4.800 o 4.000. Un punto de rating está entre 12.000 y 14.000 personas. O sea, en el 2019 hice una ante la arena que son 10.000, no llega a un punto de rating. Y dirás, una ante la arena, un estadio centenario, no llega a un punto de rating. Así que imagínate a dónde llega uno con la televisión, que es lo masivo. Y después la televisión tiene como varios estamentos, ¿no? Varios carriles que se pueden conjugar como los conjuntos, valga la redundancia. El vivo, el grabado, el periodístico, la información, del otro lado lo artístico, el entretenimiento. La franja horaria. Es diferente el horario central que los otros horarios. Y la frecuencia, si es una vez, 2 por semana. Yo estoy en el horario más masivo, que es horario central, con una frecuencia de 3 veces por semana, con una aceptación popular, porque no me gusta utilizar la palabra éxito, o intento evitarla. Y llegás a lugares insondables, o sea, donde un tipo que tal vez no le llega a internet, o tiene una antena y ve la televisión abierta. Y te ve a vos. Y da un entretenimiento... que yo intento mechar algo de cultura y entretenimiento. De alguna forma también es un lugar que te permite actuar, de alguna forma. Sí, yo le digo el teatro circular de la televisión porque tengo un espacio. Yo cuando salgo y se prenden las luces es una función de teatro. Para mí es un show teatral como el que hago en el Teatro Verano, por más que haga algo diferente. O sea, el que me ve en televisión va a ir al teatro a ver algo que, bueno, de por sí no tiene tandas. Y lo escribo yo, ¿no? O sea, no es lo mismo. Yo le digo a la gente, si usted nunca dice, no, pero te veo en televisión, pero si nunca me viste en teatro, tenés que ver porque es algo diferente. Pero la preparación que hago es la del actor rumbo al escenario. A lo largo de tu carrera también has hecho varios personajes. ¿Cuáles son así los que más atesorás? Bueno, pasa que a nivel popular, yo creo que un gran trabajo fue el de Uruguayos Campeones, que era un padre que quedaba solo con su hijo, y vendía libros en los ómnibus y era el 9 de Rampla, en medio de la penuria, iba educando a su hijo como podía. Ese fue un personaje muy lindo, pero muy lindo, que yo quise mucho. La repercusión popular con Atilio Capanga. Hay otro personaje también rarísimo, que tal vez un actor dice, no lo hago, y yo lo hice, que era Abeijón. Algo extrañísimo, donde yo escribía monólogos de actualidad, de sátira política, y en el minuto a minuto saltaba y comencé con un monólogo y terminé haciendo un monólogo por bloque, y me llamaban para animar fiestas infantiles. Y yo le tenía que decir, pero usted vio lo que dice el personaje, que habla de la vida cotidiana, obviamente no iba, no usufructué de eso. No usufructué de eso. Pero fue un personaje muy popular, pero muy popular. Y después hice más de 30 personajes en radio, que tuvieron una gran repercusión, que ahora con este tema del streaming yo me ponía a pensar que no podría hacerlo. Porque en un segundo cambiaba, había escenas donde hacía 3 personajes que estaban dialogando y cambiaba la garganta, la postura de la garganta, y ahora perdería la magia, ¿no? Porque la radio está como delimitada solo a escucharla del auto, ¿no? Solo el sonido. Ahora en el mundo todo debe verse, entonces el truco debe verse. Y ahí no tiene gracia. Y ahí no tiene gracia, ¿verdad? De todo esto que has hecho, ¿te queda algo pendiente? Sí, hacer más cine. Lo que te dije hace instantes.
Cine en Uruguay. Es hacer más cine, sí, más series, más ficción. Siempre el actor se convierte, encarna algo que no es. Ese trabajo me fascina, ¿no? El trabajo de hacer todo más pequeño, ¿no? Del gesto, del vínculo con la cámara, del trabajo rumbo, el previo, como decía Lito Cruz, el actor es el antes, cómo lo prepara, el cine, que yo amo el cine, el lenguaje cinematográfico, ¿no? Eso es lo que más me interesa en el sentido dependiente, ¿no? Después disfruto con una gran alegría y soy muy feliz esta etapa en la televisión, porque también lo hago como un actor que sale del camarín y te lo decía recién, rumbo al escenario a hacer reír al público. Buenísimo. Con eso terminamos, así que muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todos y el humor salvará al mundo.